Bueno, entonces, seguíamos con la lectura del texto de Kant. Del módulo 3, ustedes lo han leído en lo que son los criterios de acreditación, que por favor completen, y ahí tienen los contenidos que son los que hemos trabajado y que son los que se van a ingresar como evaluación en los exámenes finales, ya sea que estén en condiciones de rendir en diciembre o luego de este periodo aprovechen que este año está este plus para ponerse al día, para concluir. Muchos han tenido problemas en la conectividad y demás. Entonces, entre diciembre y marzo hay un periodo de extensión, ¿no?, para poder presentar los prácticos que hemos ido elaborando a lo largo del año. E incluso las lecturas. Yo siempre digo lo mismo, el tiempo y todo son promedios, pero como no somos seres humanos estandarizados y formateados, no a todos nos lleva el mismo tiempo el análisis y el proceso de aprendizaje, de lectura, de comprensión, como quien dice, de que nos caiga la ficha sobre algún tema, sobre algún texto, ¿no? Entonces, y más en estos tiempos que son tan raros, de tanta incertidumbre, también hay mucha, como que cuesta más concentrarse. Y no son lecturas sencillas. Nosotros, en teoría 1, leemos muchos clásicos que marcan cuestiones que abarcan todas las disciplinas, y decíamos que tanto en el módulo 1, 2 y 3, los distintos autores, ¿no? Es decir, decíamos texto de autor, texto de algún comentarista o de algún tipo de manual. Los textos de autor, en su mayoría, son textos clásicos, entonces a veces esta distancia temporal también nos genera una complejidad en la lectura. Bien, el texto de Kant decíamos que es un texto bisagra para poder entrar y comprender teoría del arte 2, que es la que veremos el año próximo. ¿Por qué bisagra? Porque hay una modificación con respecto a la concepción estética, que no es a partir del texto, sino que ya veníamos observándola. Algo que yo siempre les digo, ninguna explicación, ya sea en clase o por video, supera el encuentro de ustedes con el texto. Ustedes lo tienen que leer, lo tienen que cerrar al texto y poder explicárselo a alguien cuando si tienen la suerte de estar conviviendo con alguien, o es decir, que ustedes lo puedan comentar, decir, yo lo entendí, ¿no? Bueno, esa sería una manera. En lo que es el módulo 3, nosotros hemos estado trabajando, que está vinculado a esta modernidad. Trabajamos el texto de Christeller sobre el movimiento humanista, el texto de Parrett, que ese no es un texto de autor, sino de un analista de la obra de Baumgarten. Trabajamos sí un texto de autor, que es el texto de Hume sobre la norma, y trabajamos otro texto de autor, que es el texto de Kant. No vimos todo el libro entero, sino que solamente nos quedamos con la primera parte, la primera sección, que decíamos se basa en analizar una analítica del juicio estético. El juicio, ¿no? Algo que yo voy a decir, los juicios, hay, juicios analíticos, juicios sintéticos, ¿no? De acuerdo al contenido o de acuerdo a la relación con la experiencia, ¿no? De acuerdo a la relación con la experiencia pueden ser a priori o a posteriori. ¿Qué quiere decir? Los juicios a priori son juicios que no requieren de la experiencia, ¿no? Los juicios matemáticos, ¿no? Es decir, siempre 2 más 2 va a ser 4, no requiere de que yo lo ponga en funcionamiento. Los juicios de las ciencias naturales generalmente son juicios
a posteriori, porque requieren de la experimentación, requieren de esa empiria. Ahora que estamos todos con el tema de las vacunas y que las pruebas y si los prueban y en cuántas personas las prueban, miren, temas que nunca pensamos de los que íbamos a hablar. Bueno, se requiere de la prueba porque estamos construyendo juicios a posteriori. Y por otro lado, otros juicios que podríamos tener serían juicios que en función de lo que cuentan del contenido, podrían ser juicios analíticos. O sea, que el predicado surge de analizar ese sujeto, ¿no? En una oración vieron que tenían el sujeto y el predicado. Un juicio analítico es en el análisis de ese sujeto surge el predicado. Un ejemplo pavote, el triángulo tiene 3 lados. O sea, si yo analizo el triángulo, va a tener 3 lados. En ese caso son juicios universales. ¿Qué quiere decir que algo sea universal? Uno diría, no es particular. Bueno, vaya novedad. Es decir, que es para todos. Pero a diferencia del general, el universal es que se va a dar para todos los sujetos, o que se va a dar siempre, para todos los números. Es decir, es un juicio universal decir que el triángulo tiene 3 lados. Todos los triángulos, incluso hasta los no creados, van a tener siempre 3 lados, ¿no? Es verdadero y es necesario, sí o sí, digamos, siempre se va a dar así. La universalidad, ustedes van a observar que tiene que ver con ¿qué? Con la cantidad, ¿no? Entonces, es interesante que cuando observan, por ejemplo, en el segundo momento, bueno, dijimos que acá teníamos juicios, pero un juicio particular vamos a hablar, que es el juicio estético. Y ahí era la importancia de la palabra estética, ¿no? ¿Por qué es estético? Y el juicio estético es un juicio que tiene que ver con esa sensibilidad. Me voy después, primer libro, Analítica de lo bello. Entonces, lo bello es un juicio estético, ¿no? Y me voy al primer momento para analizar lo bello, o sea que yo estoy haciendo un análisis de un juicio estético que es lo bello. Otros juicios estéticos existen, puede ser lo sublime. Y dice, el juicio de gusto según la cualidad. Entonces, analiza cómo se da, de acuerdo a la cualidad, este juicio que yo voy a emitir a partir del gusto. Sobre el gusto hay mucho escrito, incluso lo veíamos, ahí pueden relacionar justamente con Hume. Entonces es interesante que ustedes vayan leyendo porque él dice, bueno, el juicio de gusto no es ni un juicio de conocimiento, ¿no? O sea, yo no voy a decir una verdad sobre algo ni ampliar un conocimiento, no es lógico, fíjense que él dice, sino es estético. Y acá, entendiendo por esto aquel cuya base determinante no puede ser más que subjetiva. Subjetivo no tiene que ver con que sea bello para vos y bello para mí. Hablábamos de un sujeto universal que no se antropologiza, que no tiene que ver con un hombre determinado, sino que hablábamos de este sujeto universal, trascendental, que trasciende a las individualidades, ¿no? Y entonces aquí me parece interesante que puedan observar esto que hablábamos de la subjetividad, que tiene que ver con una información que no habla de una información del objeto, sino del sujeto. Gran cambio en la historia de la estética, que decíamos, las estéticas, las concepciones sobre que un objeto es bello, diciendo de que en esa categoría, ¿no?, de lo que entra en la cajita de lo que va a ser bello, va a tener, el objeto tiene que tener ciertas características. Hemos dado cuenta, y
con esto se consolida a partir de Kant, de que sabemos de que no hay una característica propia del objeto para hablar de que ese objeto sea bello, ¿no? Es decir, porque si no, como decíamos la otra vez, habría recetas para hacer una obra bella. Y lo que nos enseñó la historia del arte es que no hay una receta para hacer una obra bella. Hubo siempre una concepción de belleza. Lo que a eso estamos apuntando de definir, ¿eh? ¿Qué entraba en esa cajita de lo que era lo bello? Es lo que se fue modificando a lo largo del tiempo, que es lo que ustedes van estudiando en la historia de la música, en la historia del teatro, en la historia de las artes visuales, ¿no? En las distintas historias. Entonces, esta concepción de que no tiene que ver con características que posee el mismo objeto, el juicio que yo voy a emitir diciendo de que eso es bello o no es bello, es un juicio que me va a hablar de cómo ese objeto incide en el sujeto. No me va a ampliar el conocimiento del objeto. Que yo diga que una obra es bella no me está diciendo cómo es la obra, ¿no? Es decir, cómo está formada, qué ritmo tiene, qué armonía tiene, qué sé yo, si usa corcheas o no usa corcheas, ¿no? Me está diciendo al contrario, me está diciendo que esa obra está valorada como bella, pero no me da ninguna información sobre la obra en sí. Bien, bueno, entonces, vayamos leyendo estos 4 momentos. Les pido que, por favor, presten atención, de nuevo como los invitaba a leer. Primero lean, o al menos yo lo fui leyendo siempre, lo he leído de distintas maneras, pero la invitación sería, empiecen por el final, spoiléense, y fíjense, dice, definición de lo bello deducida del primer momento. ¿Cuál era el primer momento? Ahí se preguntan. Cualidad. O sea, me va a hablar de las cualidades que tiene que tener algo, ¿no?, para ser considerado bello. Y es el gusto, me habla, ¿no? Y me está definiendo el gusto, es una facultad de juzgar. Un objeto o una representación, lo que decíamos, yo no me vinculo directamente con los objetos, sino que yo lo que conozco son representaciones que me hago y que ubico en espacio y tiempo y de las cuales después pongo en funcionamiento a partir de ciertas categorías. Entonces, yo lo que voy haciendo es una representación de mundo. El sujeto es activo, hay una construcción de eso que yo estoy conociendo, ¿no? Una representación mediante una satisfacción o descontento. Fíjense esto de que ese objeto me satisface, me genera placer, podríamos decir, ¿no? Sin interés alguno. Yo no lo quiero poseer, no tengo un interés sobre ese objeto, no me tiene que servir para tal cosa. De aquí es muy importante porque cambia toda una línea que después tiene que ver en el siglo XIX en especial del arte por el arte. No importa que no sirva para nada, sino que no sirve para nada. Bien, chau, chau.